Semnam Benjamin Fundoianu en Rumanía. Bien. ¿Lo viste bien, Ali? Numele meu de familia. Mira, Ali, vení, vamos de nuevo desde el principio. Vení. Chicos, ustedes no corten. ¿Cómo empezaba? ¿Cómo? Mamushkos es una charla a dos puntas, una comunión de historias, lecturas, sueños, proyectos y anécdotas sin rumbo fijo. Estamos en el episodio número 17 de Mamushkos, acá con la voz medio raspada, pero estoy muy bien acompañado, así que vamos a llevar adelante este programa porque tenemos una visita superestelar. Y bueno, del otro lado está, primero que nada, Pancho, de los Estados Unidos de Norteamérica. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos los oyentes de Mamushkos. Estoy muy contento con este programa. Tenemos una invitada muy especial, tenemos también a nuestro columnista de cine, Emiliano Gelisier. Tenemos un super programa para hablar de cine, lo que nos gusta, la literatura, el cine. En este caso con una invitada muy especial, Jimena Repeto. Ella es cineasta, también es escritora, licenciada en letras, recibida en el ENERC y también en el EMAD, cineasta, guionista, dramaturga. ¿Qué más podemos decir de vos, Jimena? Tengo un hijo, puedes decir. Tenés un hijo, Ser madre. madre también. Y bueno, le invitamos porque realmente vi una película documental que no conocía. Te prometo una larga amistad, es el nombre de la película documental, que disfruté mucho, me gustó mucho. Entonces la idea es hablar de cine, ¿no? Volver al cine es la columna de Emiliano, así que también damos la bienvenida a Emiliano Gelisier, que está con nosotros. Hola, Hola, Emiliano, ¿cómo estás? desde el momento que tengo que saludar, hola. Emiliano que tiene en común con Jimena que han pasado por los mismas aulas universitarias aparentemente. Mismos nosocomios. Licenciados en letras. Claro. Misma época. En el mismo lugar. Pero Poquitas una puntadas. Sí, tal cual. ¿Los han encontrado por pasillos? Probablemente, no lo recordamos. Por suerte ya pasaron 20 años, pero. Sin saberlo, pero en ese momento yo tenía pelo largo y otras cosas más, así que no soy el mismo que esa época. Pero se me ocurre una primera pregunta, compartimos la licenciatura en letras, pero acá hay una férrea voluntad de seguir estudiando y terminando carrera, porque hiciste carrera de cine además. Sí, yo estudié. Cuando terminé letras, en verdad no terminé letras, cuando me quedaban un montón de finales de letras y quería buscar otros rumbos, cursé un año en CIEVIC de dirección de cine. Ese año, cuando terminé ese año, decidí que yo no quería hacer eso, o sea, no estaba muy convencida, entonces empecé una carrera académica, empecé a hacer un doctorado, bueno, volví a la academia dura y pura, hasta que en el tercer año del doctorado dije, esto no es para mí. O sea, entiendo por qué me interesaba, pero sentí que no era para mí. Y ahí me fui a la ENARC a estudiar guión y a la EMAD a estudiar dramaturgia. Y ahí sentí que era para mí. Así que acá estoy. El CIEVIC es la institución que es previa a ENERC, ¿no? Claro, yo hice un año. Y ahí todavía no había curso de ingreso. No. El CIEVIC Pero no. sí en la ENERC cuando retomaste la ENERC. En la ENARC y en la EMAD sí. Sí. Para los que no saben, bueno, la ENERC hoy es una de las instituciones educativas así universitarias de cine más prestigiosas y mejor producidas, por decirlo de algún modo, y es del Estado, está gestionada por el Estado, por el INCA. Por el INCA. Sí. Eso me interesa en cuanto a lo biográfico, en cuanto a el momento de chispa del cine, ¿no, Jimena? ¿Cuándo te diste cuenta que era lo que querés hacer, ¿no? Como, si bien sos multifacética, haces muchas cosas, ¿no? Hago muchas cosas. Me hace feliz Escribís, hacer cosas. cantás, está bueno, ¿no? Pero en el cine, ¿no? ¿Cómo fue esa chispa de decir,
quiero y puedo hacer cine, ¿no? Mira, cuando yo cursaba en el CIEVIC, que fue mi primera aproximación medio seria, en verdad éramos muy chicos y lo que estábamos haciendo eran experimentos todos los fines de semana. Todos los fines de semana nos juntábamos a filmar. Y el cine nos parecía algo muy grande y nos parecía que lo que nosotros estábamos haciendo era algo que se aproximaba para divertirnos. O sea, ninguno de nosotros pensaba que estábamos. Pero había algo en ese experimento que estaba para mí muy bien, que era cierto placer por la libertad, ¿no? Como no tener que enmarcar todo en lo académico, sino pensar en, bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos contar? Y todos los fines de semana eran así, más allá de los ejercicios que teníamos que hacer o qué sé yo. Después de que yo pasé por el doctorado y daba clases en Puan, enseñaba literatura argentina del siglo XIX, o sea, era academia pura y dura, grupos de investigación, grupo de investigación de cine en paralelo, yo sentí que necesitaba cierto trabajo grupal y cierto trabajo de creación continua, ¿no? El cine tiene algo donde no solamente hay uno que dirige, sino hay alguien que hace la música, hay alguien que hace la fotografía, alguien que hace el vestuario, etcétera, o alguien que actúa. Y a mí esa comunión de gente me interesaba y me parecía que algo se gestaba ahí adentro. Entonces cuando yo decidí ir al ENERC y al EMAD era que quería realmente hacer eso, o sea, sentía que mi camino era juntarme con gente a hacer cosas. Y que después la literatura me encanta y me encanta leer y leo todo el tiempo, pero que necesitaba como esa dosis de adrenalina que, bueno, te da el cine. Está interesante que hayamos empezado por este lado, porque hay un cruce de áreas de trabajo y estudio tuyas que están materializadas en la película de alguna manera. Es una película que no cualquier persona podría haber hecho, en el sentido de que abreva en materiales y se interesa por cierta época de la cultura y ciertos personajes de la cultura que ni siquiera, te diría que en un porcentaje mayoritario en el mundo del cine lo conocen. Entonces ese cruce, ese crossover, que ahora está muy de moda la palabra crossover, pero acá es en efecto eso, alguien que solo podría haber abrevado en esto si hubiera ido a la bibliografía de una carrera como letras, pero a su vez, para mí el crossover es perfecto en este sentido. Vos hiciste una carrera de cine y eso está plasmado en la película. Está hecho por una cineasta la película. No está hecho por un bicho de letras que un día se fue de vacaciones al cine por un ratito e hizo un documental, como también sucede en la época post-2000 cuando el acceso a los medios tecnológicos de cine hizo posible que se hiciera cine por fuera del cine también. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, eso está materializado en la película. Hay todo un planteo sobre el cine, una reflexión sobre el cine, y hay además cine en el sentido de que está muy trabajado los rubros técnicos y la reflexión sobre los rubros técnicos, etc. Hay gente de cine haciendo la película y a la vez sobre temas y materiales que son difícilmente alguien de cine los conozca o se interese por ellos. Eso me parece un logro enorme, un avance respecto a este crossover que ya venía habiendo de películas de gente de letras que se iba, como digo, un poco de paseo por el cine, y hay un paso más acá, ¿no? No sé qué opinás de esto, si lo pensás así. A ver, mira, la película, el origen de la película se remonta al año 2001, porque yo estudiaba letras, en letras teníamos materias optativas, yo estudiaba las optativas de artes, porque después de estudiar letras me puse a estudiar artes, y bueno, después artes la abandoné, pero... Entonces en el cine argentino nos mandaron a investigar sobre Tararira, que es la película que filmó Fondán, y en esa investigación de Tararira conocimos a una actriz que había trabajado en Tararira, que estaba en la Casa del Teatro, una señora muy mayor en su momento, y a mí me parecía increíble toda la historia, que alguien hubiera venido a hacer una película surrealista, que la película se hubiera quemado, como me parece que reflejaba la cultura argentina en tantos aspectos al mismo tiempo y nuestra cultura cinéfila. Entonces eso me quedó dando vueltas en la cabeza. Del año 2001 saltamos al año 2017, donde yo me presento al Inca con el proyecto de hacer esta película. Yo en el año 2001 jamás hubiera tenido las herramientas para hacerla, pero en el 2017 había algo sobre el trabajo de la imagen que yo tenía más claro para dónde quería ir. O sea, yo sabía que quería hacer una película que fuera
por un lado, linda de ver, por decirlo de alguna forma muy concreta, o sea, donde la estética representara lo que a mí me gusta ver, donde yo la pudiera ver y decir, mira, esta imagen a mí me representa, pero por otro lado, encararla desde cierto humor sobre estas cuestiones intelectuales. Como cuando uno analiza una película muchas veces, le pone un grado de análisis, de seriedad, de crítica, la película se hace, probablemente sea mucho más sucia, las decisiones sean mucho más disparatadas, las cosas sean mucho más casuales, que creo que fue lo que pasó con Tararira. Entonces hoy Tararira es un mito en la historia del cine argentino, por decirlo de alguna manera. Mucha gente busca Tararira justamente porque Tararira no está, pero a la vez Tararira fue un experimento para todos los que estaban ahí. O sea, se hizo de casualidad. Está bueno esto del humor, Jimena, ¿no? Porque sin poder conocer registros fílmicos de Fondán, ¿no? No me acuerdo en dónde leí que era un tipo que mantenía la sonrisa, ¿no? Que mantenía el humor hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Hasta que le comunica a Victorio Campo, creo que aparece en tu película, que bueno, yo no me vuelvo, yo me quedo acá. Pero previo a todo eso, el humor era algo muy presente, era un tipo muy vital y creo que eso se refleja mucho en la actuación, ¿no? de Alejandro Jenner, ¿no? Que es muy... Me gusta mucho porque se mantiene mucho esa sonrisa, esa vitalidad, ¿no? Que se ve que era algo muy propio de él, ¿no? A mí me parece que era un personaje fascinante y muy irreverente. A mí lo que me trae de Fondán es esa irreverencia para decir, me voy de Rumania a París y de París me voy a Buenos Aires y voy a dirigir una película hablando en francés, que es mi segunda lengua, porque él vino a dirigir acá hablando en francés, tenía un traductor, pero el francés no era su lengua materna. Y a la vez decir voy a adaptar Don Segundo Sombra, porque el origen de... A ver, él hizo Tararira porque no le dieron los derechos de Don Segundo Sombra, pero pensar en un rumano en París adaptando Don Segundo Sombra me parece un disparate. Es Y me parece increíble. que alguien a la que se le ocurra hacer eso es una persona que yo quiero ser su amiga. O sea, quiero hablar con esa persona. Sí, Totalmente. está en la peli cuando se plantea eso de hacer Don Segundo Sombra y alguien dice del rechazo de la viuda de Guiraldes, ¿no? De Adelina del Carriles, Sí, no les da los derechos. que era desopilante, así como habrá sido Tararira, porque para que el propio productor no mande a quemarla porque no quería, es como mandar a quemar su propio dinero, pero prefería salvar el honor y no que no se viera lo que él había producido en un principio. Habrá sido muy polémica en términos de forma de producir y forma estética, ¿no? Habrá sido muy polémica en ese sentido, me imagino. Lo veo riéndose a Fernando. ¿Qué estás pensando, Fernando? No, me pongo. Lo primero que vi cuando me entero viendo la película de Jimena es la viuda rechazando. Digo, ¿por qué la rechazo? Y ahora me pongo en posición y digo, claro, soy la viuda. Como que viene a ser Martín Fierro un chino. Decir, bueno, no, qué sé yo. Puede terminar en cualquier cosa, ¿no? Es entendible. Es entendible la posición. Y a la vez me parece que uno tiene que agradecer que ello haya sucedido, porque si no, no hubiera sucedido Tararira, que era realmente un delirio absoluto. Pero vos, de alguna manera, capturás eso y restituís la película, pero la película es la historia de un fracaso y vos hacés tu película. Uno podría decir también que la relación entre Vittorio Campo y el cine es un fracaso. Einstein no hace la película, Don Segundo no se hace, Tararira se quema y vos hacés la película. Entonces, La historia de la resistencia, ¿no? Como, bueno, lo hacemos igual. Es como Fondán diciendo, y hago Tararira igual. Y sos como una justiciera de Fondán, de alguna manera. Claro, yo soy una justiciera de Fondán. Me gusta ese título. Me lo voy a poner. Me parece que me define. La justiciera de Fondán, Jimena Repeto, con nosotros. Claro, sí. Me gustó mucho, Jimena, el juego lúdico que hacen con el tema de la palabra, ¿no? Porque me imagino, bueno, encontrar alguien que hable rumano en Buenos Aires es una misión imposible. Entonces, el jugar con las palabras, que el actor invente, dice, ¿querés que invente? En un momento dice, me pareció genial, ¿no? Porque es decir, bueno, esa es la actuación, esa es la creación literaria de crear donde no hay nada, ¿no? Me gustó mucho ese recurso. Sí, a ver, había ese momento, como tantos otros, fueron improvisaciones puras que iban surgiendo ahí. Y estaba Alina, que habla rumano, Alina Diaconu es rumana. Y además, Alina se prestaba a eso, porque decían, bueno, va a pasar algo, no te vamos a decir qué, y vos seguinos el juego.
Y Alejandro seguía, bueno, Alejandro es actor profesional, pero Alina se sumaba a eso. Y entonces cuando pasó eso en la primera jornada, que en verdad lo primero que pasó fue que yo le dije a Laura, ¿lo podés decir en francés? Y ella dice, no sé francés. Esa fue la primera como intervención donde empezamos a improvisar y dijimos, bueno, no, hay que ir por acá. Y después, claro, para editarlo fue un drama, porque había mucho caudal de improvisación. Entonces ahí seguimos como, bueno, vamos a seguir la cronología de Tararira como línea matriz que ordene esto. Y bueno, las improvisaciones entrarán. Y entraron. Pero Algo- eso que marcó sí. Pancho me resultó novedoso, porque películas que muestran el rodaje, la producción, incluso vos empezás con la preproducción, ¿no? Después situaciones de scouting y qué sé yo, no sé qué. Y vos agregás algo que es mostrar esa suciedad que creo que vos dijiste, ¿no? Como una especie de poner en escena el error. Y eso está todo el tiempo, lingüísticamente está, o sea, hay algo de mostrar la falta, ¿no? Los personajes en una historia que es cosmopolita, donde aparte de una película que habla 20.000 idiomas, los principales protagonistas, actores, no saben hablar ningún idioma, salvo el castellano, digamos, hay toda una falencia ahí. Y después incluso te avanzás a mostrar las contradicciones también de lo que planteas en la película y lo que aparece. Creo que hay una escena donde haces como que vas a tocar el timbre o la personaje principal hace que toca el timbre y después cortamos, decís. Y ni siquiera mostrás cuando toca el timbre. Y eso me resultó muy gracioso. Ya sé que es un detalle muy chiquitito, ¿no? Pero vos decís lo que va a pasar, vas a mentir una escena que va a tocar el timbre y ni siquiera mostrás eso porque ya aparecen los personajes que salen del departamento. Es decir, que no hay continuidad entre lo que decís y lo que pasa por momentos. Tucumán 689 es acá. Sí, pero es esto, lotería, Sí, peluquería, es dice. esto. Pero no era una peluquería en la época. Supuestamente es un estudio para personas dedicadas a las artes plásticas. Ajá, no hay ni una placa, nada. Y no Vamos a hay filmar nada. esto así. Vamos a filmar esto así. ¿Toco timbre acá? Y sí, no sé quién te va a atender, pero vos hacés como que tocas timbre y después lo cortamos. Yo me divertí muchísimo haciendo la película y a mí me parece muy gracioso el mundo del cine. A mí me divierte muchísimo. Es como un mundo que amo, donde todo está falseado y donde todo está trucado y donde todo parece que es, pero no es. Y en esas películas que eran como, yo veía películas o series cosmopolitas donde se encuentran 10 tipos de la ONU y todos están hablando en inglés de pronto. Me parece que a veces como el espectador en el cine asume como, vamos a llamarlo ya que venimos de Puan, un protocolo de lectura donde todo es válido dentro de lo que sucede en esa película. En ese código todo es válido y no lo vamos a cuestionar. Y hay algo de eso, que exponer eso para mí es muy divertido porque realmente a veces siento que necesitamos esa magia. Porque en la vida todo tiene que tener una justificación. Si toco el timbre va a sonar, ¿no? Digo, en la película yo toco el timbre y ese timbre está puesto en postproducción, nunca sonó. Y si yo digo, bueno, esto es Amigos del Arte, bueno, cortemos y ponemos Amigos del Arte al lado. Y nadie va a ir a investigar si Amigos del Arte está acá, más allá, qué sé yo. Hay algo como muy del falseo del cine que a mí me parece fantástico, porque vos al cine después lo mirás y decís, este código es realista, esto es así, esta es la realidad. Pero esa realidad no existe en tanto hay una cámara tomándola. Inmediatamente hay un recorte. No, vas en contra de un pacto que tiene sus variantes, pero vos vas un poquito más allá de ese pacto, digamos. Planteás otro pacto en todo caso, pero me pareció muy novedoso este tipo de humor, ¿no? Lo del timbre porque es un falseo, vos hacés que tocas, pero después vos en el montaje lo falseás no mostrando ni siquiera ese falseo, a eso iba. Hay como es gracioso esto. No sé si te acordás por ahí. Y Sí, me acuerdo perfecto. En Sur, en la costa del sur. Jimena no aparece nunca en la película. La voz de ella se escucha, pero no apareces en ninguna escena, ¿no? No, sí, me parece. Y aparezco leyendo el guión al principio. Sí, al principio, ok. Tomando un Sí. café también. Tomando un café. Ok. Es que en verdad yo no iba a aparecer en la película, yo no quería aparecer. Yo iba a contratar otra, o sea, había más actores originalmente. Una actriz que haga de Jimena Repeto. Claro, no, había un locutor, no sé. Hoy justo revisaba el guión para hablar con ustedes y me acordaba que había como una especie de locutor que iba guiando esto. Pero claro, cuando se reduce el presupuesto después de la pandemia, no había dinero para pagar más actores. Entonces dijimos, bueno, ya está, listo. Che, Jimena, me gustaría, hablamos un poco esto por mensajes, que hables un poco de la arquitectura, de la imagen, ¿no? En la película.
porque se puede pasar por alto, ¿no? Pero para alguien que vive afuera de Argentina como yo, para mí esas películas que te llevan de vuelta a Buenos Aires a mí me encantan, ¿no? Aparecen imágenes de Plaza San Martín, ¿no? Imagen cuando van a la calle Florida, creo que es, ¿no? Hay Sí. la imagen del bar en esa esquina, ¿no? El bodegón. Son imágenes, me parecen muy cuidadas en la elección de qué lugares arquitectónicos de Buenos Aires se eligen, ¿no? Bueno, te agradezco que digas esto, porque originalmente en la película teníamos todos los edificios con todos los arquitectos, era como una secuencia de placas, hasta que con cierto tino lo sacamos porque era como demasiado. Pero a mí hay algo de la arquitectura de Buenos Aires, y más de la arquitectura de los 30, que me encanta. Entonces, por ejemplo, el edificio Volta, que es donde funcionó la primera productora de Machine de Arena, que hoy está la Universidad de San Martín ahí, a mí me parece un edificio increíble. El edificio de Tucumán, donde Victoria tenía estas oficinas para los artistas plásticos, que es de donde salen estas personas, es un edificio modernista hermoso con unos ventanales gigantes. Y lo que tiene Buenos Aires es que es como vivir adentro de una maqueta y no nos damos cuenta por un momento. Totalmente, totalmente. Yo, sí, caminando yo vivo en Boston, ¿no? Caminando por Boston hay linda arquitectura, todo, pero en Buenos Aires tiene esta diversidad que hay tanto que te lo perdés, ¿no? Que si no mirás para arriba como miraba Aquino, no te das cuenta, ¿no? Y nada, Boston es muy lindo todo, pero no tiene esta diversidad arquitectónica que tiene Buenos Aires, que hay de todo. Hay de todo y hay cielo. Para mí Buenos Aires tiene esa maravilla donde uno todavía puede tener imágenes con fuga, porque no es tan alta comparando vamos a comparar, no sé, con Nueva York, con Madrid, con París. Sí. Es petiza. Sí. Entonces, estos edificios no quedan escondidos en medio de lugares gigantes y todavía tiene como las capas de herencia, ¿no? Como están los edificios de los 30, de los 40, de los 50, de los 60, bueno, hasta llegar a los de ahora, pero uno todavía puede caminar por los barrios y sentir como ese peso de la historia y su evolución, que a la vez es la evolución de la vida cotidiana, qué sé yo, o sea, como... Pero a mí me parece increíble, o sea, las plazas de Buenos Aires me parecen preciosas. Sí, son únicas, son únicas. ¿Cómo surge tu interés por la arquitectura, por los espacios urbanos de Buenos Aires, ¿no? Como, Me me encantaría pregunto, saber. memoria, Sí. ¿no? No, a ver, me hubiera gustado estudiar arquitectura, siempre lo digo. Soy muy mala dibujando y sería pésima haciendo maquetas, pero si volvieran a hacer, podría ser azafata o arquitecta tranquilamente, con otras habilidades, no las que tengo en este momento. Así que lo que me quedó era filmar los edificios y ahí están. Había Bueno, más todavía. yo agradezco que sos directora de cine y escritora, así Gracias. que... Bueno, entonces, pues, puedo seguir en esto, me siento bien, no, porque con las maquetas no me hubiera ido bien, pero hay algo de, por ejemplo, las casas de Victoria, que uno las mira y, no sé, tienen como ese peso de cierta herencia, bueno, medio aristócrata de Victoria, pero a la vez, no sé, donde funciona Fondo Nacional de las Artes, la casa que está sobre Pedro Elizalde, no, bueno, no me acuerdo el nombre. Donde funciona Fondo Nacional de las Artes, esa casa modernista que Victoria manda a hacer leyendo a Le Corbusier, pero sin los planos de Le Corbusier, la termina Bustillo, creo. Pero Claro. tiene toda la formación de una casa modernista, es bastante parecida a la casa Curuyet que hay de Le Corbusier en La Plata, pero ella lo hace intuitivamente, porque no había visto la arquitectura de Le Corbusier. Qué bárbaro. Y hoy atravesamos esa casa y pensamos que podría haber sido hecha ayer por cualquier arquitecto. Jimena, ¿en qué momento supiste que la película iba en el camino que fue? Porque viendo la historia de Fondant eran no más que papeles y fotos, digamos, no hay registro fílmico, no hay mucho más. De hecho, si uno Wikipedia, se puede decir así, la historia de Victoria Ocampo y de Fondant, no hay conexión entre ellos. O sea, me imagino que a la hora de enfrentar el camino a hacer una película, debe haber opciones como actores, dibujos, que he visto documentales hechos con animación, y no sé, algunas otras cosas me están escapando, pero ¿en qué momento te diste cuenta que la película iba a ir en ese camino? Es una buena pregunta. En el guión estaba un poco más solemne, el guión era bastante más solemne, o sea, no había humor casi. De hecho, se presentó al Inca así.
el día que hicimos la primera jornada, que empezamos con las improvisaciones, ahí dije, bueno, es por acá. Fue en esa escena con Laura diciendo, yo no sé francés, bueno, ponete los anteojos, y así como que le pregunté a Victoria. Yo ahí sentí sentí que ese momento era genuino conmigo misma, era honesto. O sea, como que tranquilamente era algo que como que lo estaba haciendo yo. Era algo No era- tuyo, sí. Claro, no era algo que había aprendido que se hacía así. Y era un riesgo. De hecho, el montaje fue bastante complejo. Lo terminó un montajista llamado Tayel, porque tenía muchos momentos que eran de absoluta improvisación. Y entonces yo sentía que cada vez que esos momentos se sucedían, la película se elevaba un pasito. Y en ese caso es casi como fiel a Fondant, ¿no? Con la cuestión del Totalmente. absurdo, ¿no? Mamushkos. Hablaste del origen del interés por Fondant, porque vos no estabas tan interesada por Ocampo, sino más bien por Fondant, por lo menos en el origen. Sí, Esa yo escena ya a Victoria llegué por Fondant. Claro, es re loco, porque Victoria Ocampo es El la local. siglo XX en la Argentina, ¿no? Sí, Y a ver, leyendo las cartas de Fondant a Victoria, Ahí yo está. reentendía a Victoria Ocampo. Yo tenía una imagen de Victoria Ocampo, una imagen muy atravesada por la Facultad de Filosofía y Letras, y vi mucho más de Victoria de lo que yo pensé que había. Mi Victoria ahora me parece una persona fascinante, irreverente, que hizo lo que quiso, que uno puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo, pero que hizo una revolución cultural en Latinoamérica, que hoy no tendríamos la cultura que tenemos si no hubiera sido por ella, porque ella operó de link entre Latinoamérica y Europa. Por ejemplo, Borges no sería Borges, Cortázar no lo sabemos, y la posibilidad que dio Sur de hacer traducciones, me parece que da a pensar para quién eran esas traducciones, porque sus amigos podían hablar en francés o en inglés y ya. Hubo cierta humanización o democratización de la cultura a partir de esas traducciones. No sé si ella era consciente de esto, pero sí que sucedió. Sí que poder leer Gramsci en español cambió nuestra forma de conocer a Gramsci o de relacionarnos o de abrirnos a nuevas formas de pensamiento. Y ella fue muy abierta. Fondant pensaba radicalmente distinto que Victoria en muchos aspectos. Ella le daba lugar a la aristocracia filosófica, artística, pero también a los que, bueno, el mismo Borges, que no pertenecía a ninguna aristocracia de nada, le daba un lugar con todas las fricciones que había entre ellos, ¿no? Pero me llamó la atención lo de Fondant, tu interés por Fondant, porque hasta donde yo sabía había 2 o 3 locos que investigaban sobre Fondant, porque por lo poco se sabe, ¿no? Me acuerdo a Kosarinski, hablando con Kosarinski sobre Fondant, algunas cosas con Gonzalo que después pudimos borronear en algún libro, pero para mí la imagen de Fondant era un tipo en un barco con unas latas abajo de brazo, mandado por Victorio Ocampo. Y esa es mi imagen cinematográfica de Fondant, y de lo poco que sabía en relación al cine, después las cosas que hizo acá en Amigos del Arte, en Cineclub Buenos Aires. Y vos me abriste con esta película que conocí hace muy poquito, un espacio nuevo, ¿no? Porque no le había dado bolilla a las cartas, ¿no? Entonces hay que volver a investigar eso. Evidentemente hay algo que no se sabe sobre eso y que por ahí se puede llegar a saber en algún momento. Hay todo un movimiento de revisionismo de Fondant, hay grupos de investigación en Escocia, en París, o sea, ahí en Estados Unidos. Fondant era un tipo muy outsider, siempre estaba corrido al costado, se hizo amigo de los surrealistas, se peleó con los surrealistas, viene acá, se pelea con el montajista de su película, digo, siempre era una persona que en mi opinión llevaba adelante sus ideas más allá de ser gentil, o sea, no quería agradar, era auténtico. Y eso se nota hasta el final de su vida, o sea, era una persona muy coherente con sus ideales. Entonces, a mí, digo, más allá de sus textos, que son muy difíciles de conseguir, no hay tantas traducciones, y no sé si está todo editado, lo dudo.
pero hay algo en... Yo conseguí 3 cartas que para mí fueron como muy significativas y son las que están leídas en la peli. Muy auténtico en su forma de querer lo que quería, ¿no? De apasionarse por las cosas, de decir, bueno, ahora soy guionista y hago guiones, y después escribo poesía y escribo el Ulises, y después me vuelvo a mi casa y me voy creo, a la milicia, no sé bien, no me acuerdo bien qué cargo ocupó, pero de seguir como si fuera un impulso vital por sobre todas las cosas, no un impulso intelectual, sino vital. Sin mirar muy por atrás, porque no hay mucho registro de que él llorara mucho por la no realización la no estreno de Tararira. No hay registros de que estaba preocupado. Parece como que sí, como que no le gustó eso. Sí, como que él se llevó la copia a París y después pero bueno, ahí arranca la Segunda Guerra Mundial, entonces es muy difícil saber qué pasó. Una imagen que me encantó es que escribió el primer poema Ulises en el barco, ¿no? En el barco de Buenos Aires. Impresionante. Mamushkos. Ont-ils vécu leurs songes? Ont-ils vaincu? Ont-ils mené à bien la traversée de cette vie, de ces mers? Et nous? Hola a todos, estamos en Mamushkos, hablando con Jimena Repeto de la película Te prometo una larga amistad, una película documental muy interesante, muy linda también, sobre la amistad entre Victoria Ocampo y Benjamín Fondán. Entonces estamos disfrutando una charla muy interesante aquí con Jimena, con Emiliano Gelisier, con Fernando. Gracias, Jimena, por tu tiempo. Sé que es medio tarde, pero estamos disfrutando mucho esta charla. Muy, muy, muy buena. Tenemos pendientes preguntas de la película, ¿no? Y comentarios de la película, y nos trae también. Yo no soy muy buen periodista, es decir, no soy un buen hacedor de preguntas. Pero, bueno, una pregunta podría ser: ¿tuviste lecturas de tu película? ¿Tuviste devoluciones, críticas, más allá del espaldarazo de los amigos y allegados, digamos? ¿Estuviste de acuerdo con ellas? ¿Te gustaron? ¿Te nutrieron? ¿No? ¿Te peleaste con ellas? ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, antes de terminar el montaje, hubo como un primer armado que se lo pasamos a algunas personas, y una persona en particular me dijo, esto es un desastre. Y yo dije, ¿así? Bueno, lo voy a seguir haciendo. O sea, como me generó como, me envalentonó para seguir por ahí. Obviamente había cosas que arreglar, pero que alguien me dijera que no se podía, que no se iba a entender, yo dije, no. ¿El que le mandaste era parecido al final? ¿Era ya un corte final? No estaba pulido, pero se veía... Había algo yo me di cuenta que había algo de la irreverencia frente a la figura de Victoria Ocampo que genera gente que no del todo le cae simpático. Sin embargo, yo creo que a Victoria Ocampo sí le hubiera caído simpático, pero bueno, no importa. Y cuando salió la peli, en verdad fue así. O sea, la película la mandamos al Festival de Mar del Plata sin sonido y sin color. O sea, sin esperanzas, básicamente. No estaba terminada. Y cuando nos avisaron que había quedado y que había que hacerle el color y el sonido en 3 semanas, porque fue lo que pasó, fue tal el vértigo para llegar a entregar la película que yo ya no, o sea, ya era, bueno, esto lo vamos a hacer como a mí me gusta, porque, o sea, no había tiempo para pensar. Entonces yo me sentaba con el colorista que trabajaba a la mañana en una empresa muy grande, y nos sentábamos a la noche a poner puntitos de luz y corregir cositas, así, porque soy muy obsesiva. Y con la música lo mismo. Entonces, cuando se estrenó, yo no tenía mucha idea de qué iba a pasar con la película, porque no había visto otra película parecida, entonces realmente no sabía qué iba a pasar. Y cuando empezaron a circular las críticas y las reseñas, la primera en no poder creerlas fui yo, porque realmente yo dije, no sé si esto, o sea, el ambiente académico la va a aceptar, porque también es una burla a cierto academicismo, y por otro lado es una burla a ciertas formas de hacer el cine, y por el otro lado es una forma de decir, lo que estamos haciendo en
en cierta forma es rearmar las herramientas. Entonces, sí, hubo muchas críticas, algunas buenas, otras no tanto, qué sé yo, pero a mí me sirvió, entendí partes de la película viendo lo que veían los otros, que yo no me había dado cuenta, porque fue tan vertiginoso el cierre final, o sea, los últimos 2 meses de la película en que había que terminar de editar, terminar de hacer color, que realmente yo ya no tenía o sea, sí estaba segura de que había hecho algo que era mío, y que, bueno, si te gusta, y si no te gusta, mala suerte. O sea, no le tributaba a nadie, no era una banda tributo. Pero no sabía qué iba a pasar, la verdad. O sea, de hecho, la primera función en Mar del Plata estaba medio en pánico. No sabía, realmente no sabía si la gente se iba a parar y se iba a ir, o si se iba a entender, o si se iban a aburrir, qué sé yo. La de la peli, que después sí, si hay un tiempito, así la puedo Me borrar. encantaría. También en base a lo que estoy anotando en la charla, pero hablaste de esta devolución medio mala onda, Horrible. producto de un cierto prejuicio sobre la figura de Ocampo, y que cuando de repente la pones en primer plano, hay gente, cálculo de una orientación más bien de izquierda, ¿sería la persona? No sé. No era para nada de izquierda, era simplemente como que la crítica venía a poner sobre la mesa que había cierta burla a las producciones académicas, lo cual es verdad, ¿entendés? Como, bueno, sí, o sea, hay cierta desmitificación de la lectura académica. En ese sentido lo decís. En ese sentido. Alguien más de la academia entonces sería. No, claro, era como muy, porque en ese primer corte, que hoy es muy parecido a lo que quedó el teaser, estaba como las personas que habían los no actores o las personas de la calle, digamos, haciendo los Migueles Machinandi Arenas, y cierta burlita con respecto a cómo se gestó Tararira en las improvisaciones, que en verdad para mí es el ingreso del humor, no era una burla, o sea, era, bueno, o sea, esto probablemente tuvo cierta dosis de ironía y de sarcasmo, y yo estoy segura que fue así, plantearlo desde una cuestión de Torre de Marfil elevada y qué sé yo, es una lectura que hacemos totalmente anacrónica. Yo estoy segura que cuando esta película se hizo, se estaban matando de risa en el set, que realmente había cierta voluntad de ironizar sobre ciertas cuestiones y de una risa incómoda, porque así como para mí Fondant lo que generaba de una forma media brechtiana era que vos al ver determinadas imágenes te rieras, bueno, las vanguardias, te rieras o llegaras al humor y que ese humor te hiciera reflexionar sobre otra cosa, no darte servida un mensaje. Entonces, bueno, en esa primera lectura que hubo de una persona que hizo ese Sí, un comentario, poco descolocada esa lectura, en el sentido que una película que para mí la burla cínica y destructiva no aparece, y para mí sí aparece esa cosa burlona, pero principalmente sobre sí misma, o sea, la película se totalmente. sobre sí misma todo el tiempo. Y después hay mucha vuelo, digamos, mucha gracia en eso, en ese chiste. No se detiene a destruir algo. De hecho, el único momento mínimamente polémico con algún personaje de estos especialistas es cuando de repente hay alguien que como que se sobreadapta al elogio de Victorio Campo y vos le metés un contrapunto. Digamos, generando un mínimo contrapunto dentro de la película que no llega a ser una polémica ni nada, pero no veo ahí una crítica, vamos a matar a una idea, a un personaje o a un texto, digamos, ¿no? No, para nada. Lo que pasó con esta devolución es que no estaba cerrada la película, llegó este comentario, yo se lo reenvié a todo el grupo, o sea, lejos de esconderlo, lo mandé a todo el grupo WhatsApp de los que estábamos trabajando, diciendo tenemos que seguir por acá porque si genera este escozor es que vamos bien. Porque, a ver, había no sé si había dos, pero para mí había un camino fácil de abordar esta cuestión, que era, bueno, estaba Victorio Campo y lo conoce a Fondant y trae las vanguardias y el camino es este. Y había un camino más complejo que era, bueno, si estamos hablando de las vanguardias, ¿qué recursos usaban las vanguardias? ¿Qué de las vanguardias nos podemos apropiar nosotros considerando las condiciones en las que estamos haciendo cine, que eran paupérrimas? Teníamos 7 jornadas para sacar una película en medio de una pandemia, que se nos iban cayendo los entrevistados por COVID y porque se cerraba esto y lo demás. Entonces, entendiendo que en nuestro faro eran las vanguardias, bueno, tomemos los recursos que las vanguardias nos dejaron. Y las vanguardias
estos recursos no tienen como finalidad que uno mire o observe algo y se vaya contento a su casa, sino todo lo contrario. Yo creo que lo que queda a la vanguardia en tu película es la idea de correr el límite, digamos, correr el límite de este pacto del que vos hablás. No importa cómo, pero hay películas que reflexionan sobre sí mismas, que muestran el rodaje, pero como lo haces vos, no lo hizo nadie, digamos. Ay, bueno, muchas gracias. Está muy bien. Eso es un montón. O sea, tiene una gracia personal la película que se convierte en algo distinto en el contexto del cine en general, digo. Y eso me parece que es algo que abre base en La Vanguardia, digamos. La Vanguardia no construye, no hay un espectador fijo, previo, que sabe que le va a gustar ese tipo de... No, en general, las películas de Vanguardia son diferentes entre sí, por ejemplo. Totalmente. Entonces, cada película construye un nuevo pacto, y ni siquiera pacto, porque a veces lo que hay que hacer es contemplar y no pensar tanto en el sentido, ¿no? No creo que sea tanto el caso de tu película, porque es una película que es muy reflexiva, pero sí tomás de La Vanguardia eso, que es, digamos, esto no me lo esperaba. Sobre el rodaje, que se hizo mucho y de repente se ríe de sí misma de una manera, inventa cosas de lo que está retratando y especula con otra cosa que no pasó, pero podría haber pasado. Entonces es como, en ese sentido no te lo esperás. Mamuscos. Me da curiosidad en ese sentido, cuando la actriz, ¿no? Como cuando Laura Nevole se empieza a preguntar, te plantea, y me da curiosidad si esto fue algo que pasó, fue algo armado, y no hace falta que lo develes, pero No lo puedo eh, develar, no hay que ningún problema. se replantea si puede realmente representar a Víctor Ocampo, ¿no? Dice, no, yo no puedo, ¿no? Y me pareció muy rica esa escena, ¿no? Como que una duda de si su capacidad, de su potencialidad de representar a alguien tan emblemático, ¿no? Bueno, la historia detrás de eso es que nosotros íbamos a empezar a filmar el 7 de marzo del 2020, o sea, una semana antes de que se cierre todo, con lo cual no se filmó en esa semana, por supuesto. Entonces, a lo largo de ese año, bueno, escribíamos, qué hacemos, qué sé yo, hasta que pasa un año, marzo del 2021, nos encontramos porque ya había que devolver los fondos al Inca, había que hacer la película. Y entonces yo me encuentro con Laura y Laura me dice, mira, me leí todo sobre Victoria Ocampo y hay un montón de Victorias. ¿Qué Victoria soy? ¿Soy la Victoria actriz? ¿Soy la Victoria de Sur? ¿Soy la Victoria de los últimos años? ¿Qué Victoria tengo que representar? Entonces ella tenía todos los libros, la biografía sobre la mesa de su casa. Dije, bueno, guarda todo esto y lo hacemos en el rodaje. Entonces, esa misma pregunta fue la reproducción de la pregunta original, que a mí me pareció una pregunta muy acertada. Y creo que a lo largo de la película fuimos respondiendo, bueno, ¿qué Victoria? Porque había algo muy performático en Victoria Ocampo, como de esa actriz perdida, ¿no? De esa Victoria que quiso ser actriz y que se casó y que se le truncaron los sueños y que entonces se convirtió en otra Victoria. Pero sí, esa escena sucedió. Hablando de las partes de Victoria Ocampo, y bueno, cuando te invité al programa también dije, bueno, vamos a invitar a las diferentes partes de Jimena también. Entonces, hay un texto que leí hoy en tus redes sociales que me gustó mucho, ¿no? Porque muestra como una introducción del comienzo del trabajo de hacer una película, y acá viene la pregunta, ¿qué estás haciendo ahora, ¿no? ¿Qué proyectos tenés? No sé si de escritura o de cine, pero me pregunto si podemos invitar a esa parte poeta de Jimena a leer ese texto ahora. ¿Sí? Bueno, vamos a Dale, introducir de qué se trata el texto. dale. El año pasado empecé a hacer otra película, por supuesto que el Inca sin apoyo de nadie, o sea, con el apoyo de mis amigos, la verdad es esa. Y hicimos 2 jornadas, con esas 2 jornadas hicimos una especie de teaser, y en un momento dije, bueno, lo tenemos que cerrar acá, hacer un corto y ya está, y después, bueno, dije, no, hay que hacer esta película como sea, de nuevo, ¿no? En el camino de Fondán. Como sea. Sí. Como sea,
Pero el como sea es buscar recursos para sin dinero. El cine es carísimo, ¿no? Digo, las luces, los equipos, el alquiler, el catering, bueno. Así que bueno, todas las mañanas me levanto y me pregunto cómo terminamos esta película y por eso escribí este texto hoy, que no tenía intención de leer acá, pero lo vamos a leer Ah, lo para... escribiste hoy, está recién salido Pero del horno. no, fue así como me senté y Buenísimo, dije, vamos a dale. compartir esta sensación. Dice, todos los días me despierto y pienso en cómo hacemos para terminar esto. Después pongo fechas de rodaje, hablo con mis amigos, me convenzo de que lo puedo hacer. Más tarde tengo miedo o algo parecido al pánico. No sé por qué, si lo único que me da miedo es estar quieta. Hacer una película solo por hacerla o por no poder evitar no hacerla. Dudar y dar vueltas. Volver a sentir la necesidad de contar lo importante de elegir las excusas por las que nos movemos. Tener frío, tener sueño, tener ganas de poder conformarme alguna vez. Si todo sale bien, saldremos a filmar otra jornada, porque lo único que importa, que me importa, tal vez sea eso. Y si me convenzo, y si los convenzo, tal vez las cosas tengan que ser. Si después de todo, este es mi juego, mi teatro, mi mundo imaginario. Pero por las dudas, todo esto me lo recuerdan. A veces un poco de insistencia viene bien. Sí. Esto es Qué hoy. lindo texto, qué lindo texto. ¿Cómo fue para vos el impacto de Fondant en vos, Jimena? Porque escuchaba a Fondant, ¿no? Dentro de tuyo leyendo esto, lo quijotesco de prender una obra cinematográfica, ¿no? Yo no sé si se puede hacer cualquier tipo de arte si no estás dispuesto a eso. Desde la comodidad no hacemos nada. O sea, lamentablemente es así. O hacemos o no nos desafiamos. Como que hay algo en la incomodidad que lleva a correr el límite y pensar en buscar recursos y estrategias. Creo que Fondant, cuando vino a dirigir la película, no sabía dirigir una película. Pero bueno, claramente iba a estar incómodo. Era un rumano que hablaba en francés, que venía a Buenos Aires, pocas semanas, muchos días de rodaje, actores y un elenco que él no conocía, con el cual todo se hizo desde la incomodidad. Y creo que hay algo que tenemos que aprender, que es, primero aprender de lo que no nos sale, o sea, porque lo que no nos sale tal vez nos da el pie para hacer otras cosas. Nosotros teníamos jornadas y jornadas planificadas que nunca filmamos y que hubo que reemplazar con otras cosas. Y por el otro lado, aprender a rearmar los recursos, por decirlo de alguna manera. Creo que algo de Fondant de no tener miedo a caer en otro lugar, ¿no? Bueno, ahora escribo poesía, bueno, ahora hago una obra de teatro, bueno, ahora voy a filmar una película y después voy al zoológico a sacar fotos. Y hay un montón de fotografías de Fondant que están en el Pompidou. Y creo que hay algo de eso que a mí me atrae o que me convoca, ¿no? Bueno, no voy a caer en un lugar seguro. Porque el lugar seguro, yo me voy a sentir incómoda en el lugar seguro. Porque voy a tener que seguir un camino trazado y ese camino me va a asfixiar. En cambio, en esta especie de experimento, de juegos, hay algo en la posibilidad de improvisar o en la posibilidad de ver qué sucede ahí que a mí me llama. Y esto lo digo no porque estás acá, no porque me gustó la película, lo digo de la emoción de lo que me genera el título. Te prometo una larga amistad. Me parece hermoso el título, porque sobre todo en estos tiempos, ¿no? Donde todo es tan efímero, ¿no? Todo es tan precario. Y la promesa de una larga amistad, desde la relación de amistad entre Victorio Campo y Fondant, que yo tampoco lo conocía a partir de tu película. No voy a espolear ahora el final, pero el final a mí me emocionó, con todo el humor y con todo lo que ya dijimos de toda la película, pero a mí el final me emocionó, porque marca una continuidad en el tiempo, en un futuro presente, en un vínculo de amistad que va más allá del proyecto, es el encuentro entre ellos. Me pareció muy, muy emocionante, me emociona ahora pensándolo, ¿no? Y no sé cómo surgió ese título, ¿no? Si surgió vos. ¿Cómo apareció? Ese título fue una parte de una conversación con un amigo. O sea, yo, a ver, tengo muchas amigas y amigos que se dedican a diferentes disciplinas artísticas y que piensan igual que yo y no. Y muchas veces creo que creo que no hay vínculo más rico que la amistad.
porque es totalmente electivo, es totalmente azaroso, es totalmente caprichoso en muchos sentidos. Y a la vez hay algo en el paso del tiempo en las amistades que va como... que te va nutriendo del otro y del crecimiento del otro. No es algo inmediato. No es como el amor que, sucedió, ya es ahora y ya. No, la amistad tiene otros tiempos. Es largoplacista, por decirlo de alguna manera. Si no tiene la urgencia, ¿no? De No las tiene pasiones. urgencia. Ajá. O la urgencia se renueva en cada vez. O sea, se puede permitir otras pausas. Entonces creo que hay algo muy de Victoria Ocampo en formar... ella cultivó mucho sus amistades, que a mí me parece muy hermoso, y me parece muy hermoso el rol de mis amigos en mi vida. Y esto lo digo de forma absolutamente honesta. Hoy escribí este texto que leí en Instagram y automáticamente me escribió una amiga que es vestuarista y me dijo, para lo que quieras, lo hacemos. Y el dale de los amigos, para mí es un impulso vital. Bueno, vamos a hacer una película, dale, o vamos a hacer tal cosa, dale. Y ese dale es el que cuando uno cae, el otro te levanta. Y de una forma o el no dale de los que no son amigos. Claro, bueno, claro, sí. Sí, Bueno, también hay la una cosa muy fuerte Sí. de la relación, que es que Fondán le deja en custodia su obra. Es darle un hijo, es o más. Eso te marca mucho la relación entre ellos. Él le deja en custodia su obra y ella después va y se la devuelve a la viuda. A la viuda. Claro. Y además uno piensa, a ver, estamos en otra época, ¿no? Pero ¿cuántas cartas se mandaron? ¿Cuán profundo fue? O sea, ese vínculo se profundizó en función a cuántos encuentros. Realmente, ¿cuántos encuentros? 2 cartas, ¿no? ¿Eran? No, O 2 más. cartas son las que yo recuperé, hay muchas son las que más. están. Victoria curó mucho su archivo, ¿no? No están todas las cartas que ella recibió y las que mandó probablemente. Cuando decís curó, censuró y quemó, digamos. Y eso se dice, no lo puedo afirmar porque no estuve ahí, pero es de esperar que el archivo no está, o sea, que ella como hizo una persona muy obsesiva y muy prolija, ¿no? También no iba a dejar cualquier carta a la vista, como uno no dejaría sus mails a la vista. La diferencia es que el mail está en la computadora y lo eliminamos y la carta tiene un objeto físico que guardar. Pero realmente, o sea, Victoria tenía un montón de amistades y un montón de vínculos. Fondán era uno de esos vínculos. Entonces, que hayan tenido una relación tan profunda, a ver, ella se lo encuentra en un ascensor, tienen una charla al día siguiente, le dice, vení a Buenos Aires a traer las películas y vanguardistas y se las mostramos en Amigos del Arte. Y, digo, era muy intensa ella en su forma de mirar y en su forma de forjar una amistad. Y eso me parece muy valioso, porque es muy valiente también. Es decir, yo voy a ser amiga de esta persona y tal vez no piensa como yo y tal vez su estilo de vida es completamente distinto, pero que a mí me parece que es muy, sí, muy amoroso. Sí, y Muy noble. la palabra vitalidad aparece acá también, ¿no? Hay una confianza en la vitalidad artística, ¿no? Que intuitivamente parecería como que captura, ¿no? Y eso anula otra capacidad de juicio, de diferencias, todo dice, no, yo confío en esto, ¿no? Bueno, lo que le pasó con Einstein, que lo fue a buscar y le insistió, ¿cuánto conocía a Victoria Einstein? O sea, ¿cuánto conoció a Lacan? Bueno, mi amigo Lacan. A Virginia Woolf, que agarró y casi forjó esos retratos, esas fotografías. Digo, ella para mí tenía una confianza muy fuerte en su instinto a la hora de ver a los otros. Y verlos desde el mejor costado de los otros, digamos. O sea, de buscar lo luminoso en esas personas. Sí, Albert Camus fue a Villocampo, ¿no? Increíble. Lo de la larga amistad que estaban diciendo, creo que se vincula bastante bien con lo que vos decías sobre el final, ¿no? Acerca del final, Pancho. Porque la peli termina donde empieza, en un punto, porque empieza con la proposición de un guión a la actriz, primero del documental sobre los personajes, y después al final es la proposición de la película misma, de la película de Jimena, digo. Sí. ¿No? ¿Está bien eso? Y la larga amistad es especular o hacer un simulacro de
qué hubiera podido pasar con ellos. Eso me interesó, de esa especulación, esa idea de que la película la podrían haber escrito ellos mismos, ¿no? Porque todos esos elementos que están en juego en la peli, todo lo que aparece, los personajes, la película, etcétera, son cosas de ambos. Y en definitiva, tu película podría ser ambos, algo de ambos. Bueno, mi sueño es que la película, voy a hacer mi propia lectura, lo que no corresponde, pero Dale. ese final que sucede como en un tiempo fantasmagórico, ¿no? Porque se encuentran en un tiempo fantasmagórico donde él le pregunta por Sur y ella le dice hace 80 años que cerró Sur, como si vivieran en un... Para mí la amistad tiene ese tiempo suspendido, es casi eterno, ¿no? Como, bueno, tus amigos van a ser tus amigos toda la vida y no importa dónde estés y en qué plano terrenal. Entonces, como si ese encuentro forjara y tuviera el guión de la película que vimos, ¿no? Como si al final ocurrió al principio, y entonces fuera una película eterna donde pasan las cosas que a ellos les hubiera gustado que pasaran. Y aparte dándole, por lo menos metafóricamente, la autoría a ellos de tu propia película. Me gustó poéticamente, ¿no? Hay mucha poesía en la peli, pero esa es un aspecto, una capa de poética que es muy interesante. Después la parte rítmica, musical de la peli, pero esa parte me encantó. Y coincido con tu lectura, si me permitís. Gracias, me gusta, me acuerdo que es un encuentro fantasmagórico. No, porque quieren respetar demasiado las lecturas de los directores. Yo no suelo respetar demasiado a los lectores porque es una lectura más, pero en este caso me parece que está muy... Podemos decir que la amistad entre ellos dos perdura en la amistad con nosotros ahora, en una forma de la invención de Morel en Mamushkos, en este programa, hablando desde un lugar amistoso de esta película y continuará eternamente, porque yo a veces me imagino Mamushkos como una invención de Morel auditiva, ¿no? Que podrán escuchar nuestros hijos, ¿no? Hablamos de nuestros hijos al principio, y podrán escuchar hasta que se acaben los audios, ¿no? Y no pasen de moda, ¿no? Pero me gusta pensarlo así, ¿no? Un registro auditivo, ¿no? Que es tan importante ahora, ¿no? ¿Por qué se llama Tararira la película, Benjamín? Tararira es un pez, ¿no? Un pez aquí de Argentina, y la tararira de los hombres, Tararira, y la tararira me gustaba el sonido, es como una música, tararira. Si me permito, me dejaste leer un textito, nada muy elaborado, pero que escribí el otro día, algo breve, ¿me permiten? Con humildad. Desde ya. Una película documental, un documental película, te prometo una larga amistad, una película sobre vos y yo, Victorio Campo y Benjamín Fondán, en el centro un agujero negro, una película quemada, tararira, desde donde se construye una ficción que intenta construir desde la actuación, los documentos, la arquitectura de Buenos Aires, las entrevistas, las fotos, la música, algo que se perdió. Desde la amistad entre dos personajes claves de Buenos Aires y París, se intenta armar una trampa o una trama de lo perdido. La muerte trágica de Fondán en la cámara de gas no logra desempañar y no logra empañar la vitalidad y la creatividad de un poeta, filósofo y actor rumano judío que escribía en francés. Victoria, desde Buenos Aires, lo conoce mitológicamente en un ascensor, un encuentro cinematográfico para vidas de película. Dos personajes que exceden el molde con energía de un tsunami, que se encuentran sin buscarse. La película, híbrido de documental y ficción, que muestra los engranajes de la actuación, las decisiones, los diálogos, la fotografía, como asomándose al interior de un reloj antiguo. La amistad entre Victoria y Fondán, como dijeron por ahí, es una producción de amistad y una amistad en producción. Pensaba, vos también venís de la literatura, ¿no? Y uno cuando escribe un libro tiene el editor con el que trabaja, pero la decisión es más de uno. En el cine participan un montón de personas y en definitiva, y está bien que pase, pero sos vos la que das la cara ante una película, ¿no? Es muy fuerte eso, porque también está en la elección del equipo, y yo no sé en un director qué tanto hay de
la idea con la que empezó al resultado final, digamos, ¿no? No sé cómo se maneja eso, si en el camino uno va adaptándose, resignando cosas o descubrís otras por ahí que decís al final era una mejor opción que la que había pensado originalmente. Mira, yo creo que si haces una ficción pura y dura, te tenés que atener un plan de rodaje. O sea, hay algo muy del cine y en sus formas de producción, ¿no? Como que, bueno, 8 semanas, tantos actores, tales horarios. Nosotros la idea original era hacer un documental más tradicional, que yo estaba segura que no iba a terminar ahí, pero bueno, así empezó el guión. Pero yo creo que tuve mucho apoyo de las personas con las que trabajé para cierta irreverencia. Y no solamente los que eran mis amigos que estaban acá en Buenos Aires. Nosotros fuimos un día a filmar a Mar del Plata y era la única jornada que teníamos. Y en un momento dije, bueno, vamos a buscar a los Migueles Machinandiarenas en la calle y el camarógrafo que había conocido hace 3 horas de repente estaba parando conmigo gente para que actuara. Entonces creo que hay algo que si uno tiene cierta apertura a la irreverencia sucede. El tema es después ordenarlo, ¿no? Como para que tenga cierta progresión narrativa. Claro. Yo no sé, yo estoy segura que esta película empezó en otro lugar y que la película encontró su forma al final. Espero que la próxima que estoy haciendo le pase lo mismo también, porque creo que tiene que ver con mi forma caótica de ser. Y que tal vez es la forma caótica que alguna vez me alejó de la academia, porque evidentemente había una cierta progresión que a mí me costaba seguir, porque me iba por las ramas. Pero bueno, creo que hay muchas formas de hacer también cine. No hay una forma de hacer cine. Y es muy liberador también pensar eso. Porque si no tenemos que seguir un esquema que es muy difícil seguir y que está pensado por estructuras económicas que no son las nuestras. Sí, aparte eso no te impide llegar a una forma, a una estructura, a algo, a un objeto, un artefacto que es muy propio. O sea, no importa cómo empezaste y cómo... No, sí importa, porque justamente la forma de producirlo tiene mucho que ver con lo que lograste también, ¿no? Pero... Sí, porque hablaste mucho de improvisación, pero también hay una parte de la película que no tiene nada de improvisación, que es la postproducción. Y ahí hay un trabajo enorme. La postproducción fue un trabajo de relojería donde había planillas que decían clip 4 del minuto 1:02 al minuto 1:06. Después clip 5 y se hizo una gran película que duraba 3 horas. Y después eso se fue cortando hasta la forma que tiene hoy de 72 minutos. Pero no, la postproducción fue de relojería, porque si no, se trabajaba tanto la postproducción, el riesgo de que se perdiera información era muy grande y no había tantas tomas. De hecho, había 1 o 2 tomas de todo. No era que teníamos 3 tomas y podíamos elegir. No, posible. ¿Y lo que viene va en tónica de la amistad también? Sí. Yo quería hacer una trilogía. La segunda parte iba a ser sobre la relación entre Alfonsina Storni y Horacio Quiroga. Iba a ser un documental. Y en el medio del camino, como sucede con estas cosas, terminé escribiendo una especie de ficción con entrevistas documentales en el medio, cuya forma no puedo definir porque todavía no la tiene. Así que continuará cuando nos encontremos en un par de años. Qué bueno, qué bueno. Charlar de eso. Qué interesante. ¿Conoces el podcast Grandes Infelices? No. Ah, te lo recomiendo porque hicieron un programa hace poco sobre Quiroga, muy bueno. Podcast de podcast. Sí, era todo un personaje Quiroga. A mí igual yo llegué más por Alfonsina, como que había algo, me parecía muy hermoso leyendo la literatura de Alfonsina y leyendo la literatura de Quiroga, pensar en ese vínculo. O sea, si yo tuviera que cruzar las dos literaturas hablando de crossovers, no como Alfonsina que tiene esa cosa tan prístina y cuidada y luminosa, pero por momentos tiene esa cosa medio irreverente, y uno la cruza con Quiroga y dice, se entiende esta relación. Como si uno pudiera hacer amistar dos literaturas, ¿no? Jimena, recordanos dónde podemos encontrar la película Te prometo una larga amistad. A partir del 23 de abril cumplimos 2 años desde nuestro estreno, así que a partir del 23 de abril va a estar subida en el Instagram de Te prometo una larga amistad, que es @Te prometo una larga amistad,
Buenísimo. O en mi Instagram, que es jimena.repeto. El 23, perfecto. ¿Y este programa, Fer, va a salir después de esa fecha? ¿Calculo? Sí. Ah, perfecto. Buenísimo. Sí. Entonces la van a Así que encontrar va en YouTube. Sí. a quedar genial. Qué bueno, qué bueno. Colaboren con un like o con un comentario también. ¿no? Por favor, con un compartir, con Suscripción y esas cosas. Buen la timing. campanita, como Como dicen los influencers. claro. Sí, bueno, súper contento, Jimena, con esta charla. La verdad que estuvo buenísimo. Sí, la verdad que yo Eh, también. Y arreglemos otras para otras películas, para tus libros también, así que estaría Estamos con los buenísimo. libros, sí. Cuando quieran charlamos. Dale, te Vamos prometemos una charlando larga los amistad. procesos. Claro, prometémonos una larga amistad. Hablamos de procesos de libros, de películas, sobre cómo ¿Querés ser sucede. nuestra amiga? Te iba a preguntar, pero no me animaba. Sí, por favor. Gracias. Queremos ser parte de tu próxima película, eso te queremos decir. Miren que yo, esa es una frase muy peligrosa, porque yo tomo todo y en cualquier momento llamo Cebador de y mate, lo que venga, cebador de mate. el 20 de mayo hay que mover equipos y estamos todos ahí. Bueno, Sí, qué bueno. sé yo, para mí, a ver, si uno se permitiera, en este mundo donde todo está catalogado, recomendado, algoritmeado, ser más irreverente en sus amistades y elegirlas de forma menos criteriosa y más intuitiva, yo creo que todos nos nutriríamos más. Me encantó. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, entonces ya son mis amigos. Ritmos que te marcan todo, ¿viste? Cumpleaños el 2 de agosto, los invito a desearme feliz cumpleaños. 2 de agosto, voy a estar en Buenos Aires actualmente. Ah, bueno, entonces Cagaste, vamos todos. bárbaro, ningún problema. Vamos, estamos todos acá, cerca. Mamushkos es un podcast producido, editado e ideado con mucho amor por Pancho Matorras y Fernando Pérez Juárez. En la locución, Ignacio Garabuzo.